buenas. Hoy tenemos la suerte de contar con Eduardo Fernández Luiña, es doctor en Ciencias Políticas, un gran amigo de la Universidad Francisco Marroquín, un gran amigo personal, y estamos hablando sobre cuestiones relacionadas con la escuela de Bloomington, el policentrismo, es una escuela que estudia cómo el conocimiento local se puede aprovechar en un determinado entorno para proveer de bienes y servicios que supuestamente hay algunos autores que dicen que solo se podrían proveer estatalmente. Esta escuela lo pone en cuestión y uno de los ejemplos más utilizados es un ejemplo muy interesante, es el ejemplo de la investigación científica, que durante los momentos más brillantes de su historia pues procedió de una forma descentralizada, de una forma policéntrica, y uno de los autores que se ocupó, por ejemplo, de decir este tipo de cuestiones pues fue Michael Polanyi. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Bueno, yo creo que para mí es uno de los grandes filósofos de la ciencia en el siglo XX, ¿eh? Y sin menospreciar a Popper, a Imre Lakatos, a Feyerabend y a Kuhn, que son como, digamos, los popes cuando se habla de eso, Michael Polanyi introduce el concepto de policentricidad, lo introduce como parte de un viaje vital después de conocer la URSS, me imagino que también después de interactuar con su hermano, Cal Polanyi, un ferviente comunista, la gran transformación, ¿no? Y renegar de todo eso. Y la verdad es que el concepto es muy interesante aplicado a la ciencia, porque Michael Polanyi lo que dice es, para hacer ciencia hay que tener una determinada moral, una determinada ética. No es una cuestión de método, es una cuestión de ética y de moral, en la cual hay que respetar pues, la existencia de autoridades relativas que generan conocimiento y que interconectadas compiten entre ellas. También hay que preocuparse de las tradiciones, sobre todo si lo que queremos es traspasar conocimiento, de las tradiciones y de las relaciones maestro-discípulo, ¿no? Entonces, claro, como en la actualidad vivimos en un mundo tan artificial y tan empaquetado, ¿no? Que todo lo ve de una forma procedimental, la ciencia es método científico y no es nada más, que tienen unas definiciones ultra restringidas de qué no es y qué es, y de que, resultado de lo anterior, generan una cultura de cancelación y de destrucción de pensamiento crítico y de destrucción de contrastar ideas en libertad. Hombre, lo de Michael Polanyi es terriblemente refrescante, ¿no? Es una visión competitiva, es una visión que aprende a través de la discusión, es una visión dinámica que creo que deberíamos recuperar para nuestra definición y comprensión de lo que es ciencia en Occidente y en el mundo, ¿no? Pero claro, eso está terriblemente amenazado a día de hoy. Y esa policentricidad que Michael Polanyi ve como saludable en la ciencia, pues quizás la estamos perdiendo también a día de hoy. Ya ha desaparecido, básicamente, ¿no? Sí, desgraciadamente parece que muchas veces también la ciencia se convierte en una especie de política pública donde no solo hay pues, intereses de búsqueda del conocimiento, sino intereses políticos, de justificación de determinadas medidas o también pues, de captura de rentas, debido precisamente a pues, esas políticas públicas con presupuestos que muchas burocracias intentan también cooptar o conseguir una parte de ellos. Sí, sí, Entonces ese también es un problema bastante importante sí, porque sí. tiende a anquilosar el crecimiento, la construcción de nueva, la generación de nuevo conocimiento, dado que si ese conocimiento pone en cuestión las políticas públicas que determinados gobiernos están interesados en aplicar, pues entonces no se va a ver con buenos ojos. Eso es muy interesante, porque al final, efectivamente, Michael Polanyi decía, la ciencia o es privada o no es. Claro, o es de abajo arriba o no es. Y lo que vemos ahora es tecnócratas diciendo lo que hay que creer y lo que no, lo que es real y lo que no, y qué datos son válidos y qué datos no son válidos, ¿no? Y, por ejemplo, en ciencias sociales vemos verdaderos despropósitos. Por ejemplo, en un país como España a nivel de ciencias sociales, bueno, no hay que citar instituciones, pero bueno, hay muchas instituciones gubernamentales que son un poco alocadas en cuanto a la producción de conocimiento se refiere. Sí, de hecho, pues hay muchos casos conocidos de gente que escribe papers de una forma totalmente deliberadamente, pues como si fuera una farsa, pero para desvelar que el sistema de producción de conocimiento pues tiene
serios problemas. Por ejemplo, pues Peter Boghossian es un caso conocido, pero hay muchos casos en los que se estudian, se utilizan, por ejemplo, las jergas y determinadas palabras como si fuesen palabras mágicas que muchas veces se replican en estudios de humanidades o de filosofía y que sin embargo pues no están adquiriendo, consiguiendo ningún tipo de conocimiento nuevo. Sí, Y sí. eso es un problema muy importante. Muy importante. Y tiene que ver con la pérdida progresiva de policentricidad en la producción científica. O sea, tiene que ver con monopolización y estatización, porque a lo mejor hay producción privada científica, pero siempre aprobada por el Estado. Que al final es lo mismo, porque claro, al final es un proceso de concentración y centralización de poder en manos del Estado, y eso es precisamente lo que incomodaba a este autor, que pensaba un poco todo de abajo arriba y no de arriba abajo, como desafortunadamente pues lo estamos viendo en la actualidad. Correcto. Hay muchos otros casos, ni siquiera ya pasando del conocimiento científico, pero para la resolución de problemas específicos, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención que un argumento que utilizaban muchos defensores de la necesidad de un Estado centralizado es, por ejemplo, el de las carreteras, por donde hay la necesidad de coordinar. Es decir, necesitamos que alguien diga si hay que manejar por la derecha o manejar por la izquierda de la carretera. Y es curioso porque es un ejemplo completamente antihistórico. La forma en la que se determinaba por qué lado de la carretera se iba a conducir apareció precisamente de esa forma descentralizada y policéntrica. En muchos países, por ejemplo, en el Reino Unido era por la izquierda, supuestamente porque necesitabas la mano derecha para llevar la espada para aquellos que iban a caballo. Entonces es curioso porque es un ejemplo en el que una convención social que también adquiere conocimiento y que permite la coordinación se produjo de una forma completamente descentralizada. Sí, 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 sí. Es que al final yo creo que la filosofía es, y es un poco lo que sucede en Michael Polanyi, confiar más en la capacidad del ser humano y en las comunidades humanas para resolver determinados problemas y generar determinadas instituciones, y no en el burócrata y en el tecnócrata que a través de un diktat te dice lo que tienes que hacer. Y claro, al final eso es una filosofía de vida. Claro, eso es una visión de cómo entender la realidad o de cómo debería de ser la realidad en la que vivimos. Por eso mm, acabo por donde empecé. Michael Polanyi debería ser un filósofo de estudio obligatorio en muchas De áreas de cabecera. conocimiento. Sí, sí. Pues con esta última recomendación lo dejamos, nos vemos para la siguiente y muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias, gracias, Daniel.